Secretos del altar. 4 días experimentando el libro de Jonás. Día 3. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos, dijo. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Análisis del capítulo 3. Todo empieza de nuevo. Es un volver a empezar. Dios le dijo: ve y habla. Jonás perdió 2 capítulos de su vida, volvió al punto de origen, perdió tiempo y dinero, sufrió de todo por no subir al altar. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Muchas, porque cada vez que postergamos llevar a cabo lo que el Señor nos dice, siempre tendremos pérdida. A pesar de eso, Jonás siguió con su misma respuesta, se levantó y fue. Jonás no habló, porque la carne que no adora, que no invoca, que no canta, es señal de que aún gobierna. Muchos dicen: en la obediencia está la bendición. Parecería una buena frase, pero si tu corazón no habla, no adora, es solo una frase mentirosa. Por dentro sigue el gobierno de tu propia voluntad. En el versículo 4, Jonás predicó, y en el versículo 5 las personas se entregaron. Aún el más malo puede arrepentirse rápido, y el más bueno tardar años en subirse al altar. Jonás llegó, predicó y sucedió algo milagroso. Todo el pueblo se arrepintió, incluso el mismo rey. Leemos que se levantó, se despojó, se vistió y se sentó. Todo el pueblo cayó bajo el arrepentimiento. El pueblo fue transformado de tal manera que llegó a oídos del rey, quien sacó el decreto de que todo el mundo ayunara. Qué poderosa es la palabra de Dios. Puede cambiar a toda una ciudad, excepto a un carnal. El pueblo se arrepintió y Dios cambió lo que dijo que haría. El altar siempre trae bendición, aún a un pueblo malo, aún a un rey pagano, aún a ti y a mí. ¿Acerca de qué cosas el Señor necesita hablarte a ti? Veamos. ¿Acaso de tu Isaac? En el atrio muchas veces Dios nos va a pedir a nuestro Isaac. Isaac es alguien o algo que amamos, es algo que es preciado para nosotros, porque cuando hablamos de entregar cosas nuestras en la cruz, en lo primero en que pensamos es en lo siguiente: ataques de pánico, deudas, enfermedades, problemas del trabajo, malas relaciones, etc. Toda esta entrega la hacemos en una sola oración. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide lo más sagrado que tenemos, como lo hizo con Abraham? El Señor le dijo: quiero que me des a tu hijo a quien amas. Isaac representa a alguien o algo que amamos. Eso sí que no es fácil. ¿Acaso el Señor necesita hablarte de tu comodidad? Benny Hinn cuenta en uno de sus libros una historia que me impactó profundamente y que he comprobado en mi vida más de una vez. Llegó a una ciudad y cuando se instaló en el hotel, estuvo orando y adorando a Dios hasta las 2 o 3 de la mañana. No le importó el hecho de que al otro día tuviera un evento por la mañana. Se le fue la hora en su presencia.
Por la mañana fue a la reunión y apenas dijo, Señor maravilloso. Se empezaron a levantar los paralíticos de sus sillas y a ocurrir todo tipo de milagros. La gloria fue extraordinaria. Por la tarde había otra reunión en el mismo espacio. Así que como en esa ciudad vivía su prima, aprovechó el mediodía y se fue media hora de viaje a almorzar con ella en un restaurante. Hacía un buen tiempo que no se veía. En el momento en el que estaban almorzando con ella y su esposo, sintió que Dios le dijo, vuelve al hotel a orar. Señor, hace un año que no veo a mi prima, recién me senté y voy a almorzar con ella, dijo. Y nuevamente el Espíritu Santo le repitió, ve a orar. Señor, estoy a 30 minutos del hotel, además ni empecé a almorzar. Y se quedó con la prima y su esposo almorzando. No volvió. Cuando terminó el encuentro, regresó al hotel y se preparó para ir a la reunión siguiente. Como había sido tan impactante la reunión de la mañana, en este nuevo encuentro había el doble de personas. Pero sucedió que a pesar de orar, adorar, alabar y predicar en ese servicio, no ocurrió nada. Benny Hinn cuenta que no veía la hora de terminar la reunión para irse al hotel. Cuando llegó a su habitación se puso a llorar y oró. Señor, ¿cómo puede ser que a la mañana hayamos tenido tanta gloria y a la tarde nada sucedió? Y el Señor le contestó, te dije que te fueras a orar. Mi gloria tiene un precio y el precio, le dijo el Espíritu Santo, es todo. Y Benny Hinn comparte que aprendió que hay que pagar todo el precio, porque si pagamos todo el precio nos espera toda la gloria. El Señor quiere siempre nuestro todo. Te comparto esta historia. En el siglo XIX hubo un predicador famoso en Inglaterra. Su nombre era F.B. Meyer. Era un hombre muy brillante. Si alguna vez usted ha leído sus libros, su inglés es tan bueno que cuando él habla sobre agua, usted puede oír el agua fluyendo. Él entonces era un joven predicador muy exitoso en Edimburgo. Pero una vez lo visitó un joven llamado Seth Stud. Tal vez usted no conozca este nombre, pero en su tiempo todos en Inglaterra conocían a Stud. Él era estudiante en Cambridge y el mejor jugador de cricket de Inglaterra. Venía de una familia millonaria, pero el Señor lo llamó a predicar el Evangelio a China. Antes de que él fuera a China, visitó varios lugares y llegó a Edimburgo, el lugar donde Meyer era pastor. Meyer lo recibió y él pasó una noche allí. Era noviembre, y noviembre en Edimburgo es muy frío. Y temprano por la mañana, Meyer notó que había luz en el cuarto de Stud. Y como buen anfitrión se preguntó qué habría pasado. Tal vez su invitado estaba enfermo. ¿Qué hacer? Era muy temprano para tocar a la puerta, así que esperó. Pero la luz seguía encendida. Finalmente llamó, y una voz le dijo que entrara. Él entró en el cuarto y vio a Stud sentado allí, envuelto en una frazada a causa del frío. Meyer dijo, «Usted se levanta realmente temprano». Y él contestó, «Oh, yo amo al Señor. Estoy escudriñando la palabra. Estoy buscando órdenes para obedecer». Eso conmovió el corazón de Meyer. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿qué buscamos? ¿Buscamos promesas? ¿Y qué evitamos? Los mandamientos. Pero ¿qué buscaba este joven? Buscaba los mandamientos porque él amaba al Señor y quería obedecerle. Eso tocó profundamente a Meyer y dijo, hermano, ¿cómo podía yo ser como usted? Usted tiene algo que yo no tengo. Y Stu le preguntó, ¿se ha dado usted mismo al Señor? Decirle a un pastor, ¿se ha dado usted mismo al Señor? Parece un insulto. Y Meyer respondió, por supuesto, yo le he dado mi vida al Señor. Entonces Stud dijo, ¿ha entregado usted toda su vida al Señor? ¿Le ha dado al Señor cada detalle de su vida? Meyer dijo, nunca he hecho eso. Así que Stud le dijo, vaya y hágalo. F.B. Meyer amaba al Señor, así que empezó a considerar cada detalle de su vida, sus talentos naturales, su éxito, los entregó uno por uno al Señor. Vio al Señor viniendo hacia él, extendiendo su mano y diciéndole, dame todas las llaves de tu vida. Meyer le dio al Señor un manojo de llaves, grandes y pequeñas, de cada cuarto de su vida. Pero él se guardó una llave pequeña, de un cuarto pequeño. Y el Señor le preguntó, ¿eso es todo? Oh, dijo él, eso es todo. Salvo esta llave pequeña, por favor, permíteme quedarme con ella. Pero el Señor le dijo, no.
Oh Señor, si me permites guardar esta llave, yo doblaré mis esfuerzos para servirte. El Señor dijo no, y empezó a darse la vuelta y abandonarlo. Meyer estaba desesperado, así que clamó, hazme quererlo, yo no quiero, pero dame el deseo de quererlo. Y entonces el Señor volvió y tomó esa llave pequeña y le dijo a Meyer, si yo no soy el Señor de tu todo, no soy el Señor de nada. Costó tiempo al Señor abrir todos esos cuartos, limpiarlos y purificarlos, pero Él usó poderosamente a Meyer. Hay gente que tiene su pasado vivo y debe dejarlo en el atrio. A mí me abandonaron y yo tengo miedo de que me abandonen nuevamente. Tú me engañaste y no te voy a perdonar nunca. O mis padres me maltrataron y no puedo superarlo. Cristo nos perdona los pecados, pero también quiere borrar nuestra historia. Él también quiere aniquilar el pasado porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas desaparecieron. Cuando Dios mira nuestro pasado, no ve nuestros pecados y tampoco ve nuestra historia. Cuando nacemos espiritualmente, el espíritu es nuevo, de aquí hacia adelante. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No tienes historia, no tienes pasado, no tienes pecados, no tienes nada para atrás. San Agustín era una persona complicada antes de dedicarse a Cristo. En una ocasión, una mujer con la que había estado lo reconoció y cuando lo vio lo llamó. ¡Agustín, Agustín! Cuando al fin se encontraron, la mujer le dijo, Agustín, soy yo. ¿No me reconoces? Sí, yo sé quién eres tú, pero yo ya no soy yo. Cuando nos pasa algo malo, empezamos a obsesionarnos con el tema. Nos llegan los impuestos y estamos todo el día preocupados. Ese malestar es el Isaac que retenemos. Pablo dijo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que a la noche tiene que morir el malestar. Y sabes que ese malestar murió cuando recuerdas el pasado y ya no te preocupa más. Porque muchas veces entregamos una discusión con alguien, un enfrentamiento que nos hizo mal, pero en cuanto dialogamos con esa persona, traemos de nuevo el hecho al diálogo y se lo adjudicamos. No entregamos ese tiempo de malestar. Sin embargo, cuanto más rápido llevo mi malestar al atrio, más rápido entraré a la presencia de Dios. Ni bien nos aparezca un malestar, llevémoslo a la cruz para su muerte. No dejes que se instale en tu recuerdo. Hay más Isaacs para entregar todavía. Los celos son control. Eres mía. Eso tiene que morir. Mi esposa, mi hombre. Nadie es nuestro, son de Cristo. Las personas solemos retener al otro y decimos, este es mi equipo Zoe, esta es mi iglesia, me preocupo porque son mis hijos. Pero necesitamos saber que Dios no nos va a multiplicar lo que retenemos. En cambio, todas las personas que sembremos en el altar para su muerte son Isaacs, que serán resucitados, llenos de la gloria del Señor y multiplicados. Benny Hinn narra que él tenía una novia y estaba enamorado, pero Dios le dijo, no es para ti. Y cuenta en uno de sus libros que no le gustaron mucho estas palabras, pero cuando entregó esa relación al Señor, Dios le permitió la semana siguiente conocer a su mentora Kathryn Kuhlman, y en ese evento él recibió el bautismo del Espíritu Santo. En consecuencia, toda su vida fue transformada. Y narra, dejé a una mujer y Dios me hizo conocer a otra gloriosa. Watchman Nee tenía una novia que no era cristiana, y Dios le dijo, deja esa relación porque no es cristiana. Nee cortó la relación y se separaron. Años más tarde, Dios obró, y esta joven se convirtió. Volvieron a encontrarse y se casaron. Dios tiene que mostrarnos a la gente que retenemos, porque el área que suelto en el altar se llena de Cristo. Quizá Dios te quiera hablar de tus posesiones. A veces nuestro Isaac son los objetos materiales. Mi auto, mi reloj, mis zapatos, mi ropa, son cosas que hemos entregado en la cruz, pero que cuando las perdemos todavía nos duelen. Algunos tienen una gran angustia, cada vez más profunda, y Dios se pregunta, ¿no era que me lo había entregado? Si lo hemos dejado en la cruz y aún nos duele, es porque no lo hemos soltado. Madame Guyon expresó, una muerte total a uno mismo hace que podamos perdernos en Cristo. Cuando nosotros morimos, Cristo aparece. O quizá Dios quiera hablarte de tus errores.
Todos hemos cometido errores. ¿Cómo duelen los errores? Nos generan vergüenza. Hay muchas personas a las que les da vergüenza decir, me equivoqué. A otros les da bronca o resentimiento. El profeta Samuel se equivocó 7 veces seguidas. Cuando llegó a la casa de David para ungir al futuro rey de Israel, Samuel vio a Eliab, el primer hijo de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová le pidió que no se fijara en la altura ni en el parecer. Samuel se equivocó. Llamó al segundo, pero tampoco era el ungido, y así procedió con los 7 hijos de Isaí. Finalmente preguntó si faltaba alguno. Sí, falta el más pequeño, pero está con las ovejas, dijo el papá. Tráiganlo, dijo Isaí. Y vino David. Y el Señor dijo, ese es. Mi amigo lector, el Señor me habló. Nuestros errores continuarán. David significa Cristo. Vamos a seguir hasta que Cristo aparezca en nuestro camino, porque cuando Cristo aparece en él, se terminaron los errores. Hay que seguir a pesar de los desaciertos. Elías también se equivocó, y 7 veces. Él oró, Señor, envía lluvia, y envió a su criado a ver si la lluvia llegaba, pero nadie veía acercarse la tormenta. No había ni una posibilidad de que cayera una gota. Así que volvió a orar. Ahora sí, manda lluvia. ¿Sabes cuántas veces envió a su criado a ver si llovía? 7. 7 veces fue y vino el criado, pero la última vio una nube muy pequeña, como la palma de su mano. Y Elías le dijo, prepárate, que se viene la lluvia. En la Biblia, el Espíritu Santo es mostrado como una nube, y cada uno de nosotros debe seguir hasta que, en su propio horizonte, la presencia del Espíritu Santo sea quien derrame la lluvia que Dios ha prometido. También tenemos que llevar los errores de los otros a la cruz, porque los nuestros muchas veces los llevamos, pero los de los otros nos cuesta mucho más. Decimos, yo esperaba que tú hicieras esto, pensé que me iban a apoyar, al final no me ayudaron. Eso también debe morir. Jesús había ido a orar al monte con sus discípulos, y antes de ir a orar solo, porque la cruz se aproximaba, les dijo a Pedro, a Jacob y a Juan, oren para que no entren en tentación, y se fue cerca, a un tiro de piedra, y empezó a orar. Dice la Biblia que Jesús lloraba. La epístola de los Hebreos lo amplía. Mientras oraba, sudaba gotas de sangre. Cuando volvió, los encontró durmiendo. Imagínate que en tu peor momento estés necesitando de alguien y éste se quede dormido. Nuestros planes tienen que ir a la cruz. Debemos llevar a la cruz todos los traumas. No puedes seguir llorando a tu expareja tantos años. No puedes vivir atado al hecho de que te abandonaron, que te menospreciaron, que no te valoraron. Cuando el rey Saúl perdió la presencia de Dios, el profeta Samuel lloró 7 días y Dios le dijo, no llores más, porque te voy a mandar a uno mejor que el que se fue. Y le envió a David. Porque cuando alguien sale de tu vida, el Señor traerá a alguien mejor. Siempre que sale un Saúl, viene un David. Tenemos que dejar en la cruz las cosas que perdimos. Perdí mi casa, yo perdí mi barrio, perdí ese trabajo. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, porque no lo podía bendecir en esa tierra. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, no pudo hacer ni un milagro, puesto que la gente era incrédula. Hay lugares de lo que Dios te saca, porque te va a llevar a lugares mejores. Lo que sucede es que cuando uno pierde algo, no lo sabe, por eso llora. Cuando alguien llega al lugar mejor, dice, ¡qué bendición que Dios me sacó de esa posilga! Porque ahora me ha traído al lugar ancho y espacioso para ver su bondad que dura por todas las generaciones. Tenemos que llevar a la cruz la autocompasión. Momentos antes de que Jesús fue entregado a los soldados romanos, Pedro le dijo, no vayas a la cruz. Y además agregó, hazlo por ti. Eso es autocompasión. Y Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás. Los profetas de Baal se flagelaban. No puede haber un hijo de Dios que se flagele. Es por mi culpa, yo sufrí mucho, a mí nadie me comprende. Todo eso es basura. Déjalo en la cruz para su muerte. No te autocompadezcas nunca más. A Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de adulterio. Le estaban diciendo,
Ya sabemos de dónde vienes y seguramente que no vienes del Espíritu Santo. Tu Madre María algún desliz debe haber tenido. Esto ofendería a cualquiera. Pero Jesús les respondió, si conocieran que Dios me envió, me amarían. Cuando tú sabes quién eres, no te ofende nada. Es tiempo de dejar todo en la cruz y cesar de escapar. Vamos a hacer esta oración juntos. Señor, te adoro. Solo tú eres digno. Solo tú eres adorable. Señor, te pido que me muestres todo lo que debo dejar hoy en el altar. Agradezco tu poder en mi vida. Declaro ese poder de la vida en mí. Amén.